Estamos en comunicación con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Baradel, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, Jairo Strache y Yamila Segovia los saludan desde Radio con vos. Hola, buen día, un saludo a todos. Roberto, ¿cómo está cuáles son las previsiones que ustedes tienen para ir a sentarse a la mesa el miércoles? En realidad, el reclamo que venimos haciendo, que hicimos durante todo el año pasado, que era no perder, por un lado, no perder poder adquisitivo del salario, cosa que el gobierno el año pasado no accedió, quiso imponer una paritaria en la baja, nosotros no acordamos con eso. La misma gobernadora le dijo a la sociedad, primero en la apertura de la Asamblea Legislativa del año pasado, después cuando transcurría el conflicto a mitad de año, que los aumentos que estaba dando acompañaban a la inflación y que los docentes no teníamos por qué perder poder adquisitivo frente a la inflación. Bueno, esto no fue así. El aumento terminó en 32% y la inflación fue del 47,6%. O sea que ahí hay una diferencia que lo que vamos a ir a plantear, que queremos recuperar el poder adquisitivo perdido con respecto a la inflación. Y después discutir la proyección de inflación de este año, pero creo que la clave es la cláusula gatillo, que el año pasado no accedió el gobierno, y la cláusula gatillo o cláusula de actualización automática, lo que implica que si uno firma una paritaria en determinado porcentaje y el porcentaje después es mayor de inflación, se tiene que actualizar automáticamente, y esto es una garantía con respecto al tema de los salarios. Ahora, Baradel, por un lado, sí. Y del otro lado es el tema de escuelas seguras, que nos preocupa muchísimo. Lo que sucedió con Sandra y con Rubén, pero también hubo otros hechos graves, no de tal magnitud, pero donde se lastimaron o docentes o alumnos por las condiciones de infraestructura, y sin ir más lejos, el viernes que existió un temporal en Mar del Plata, tuvieron que soportar un temporal de viento muy fuerte. El techo de la escuela, de una técnica muy importante, muy grande de Mar del Plata, la técnica número 3, como no estaba bien asegurado, cayó sobre el patio de la escuela. Esto, si había chicos en la escuela, podría haber sido una catástrofe. Entonces, lo que entendemos que el gobierno tiene que priorizar las condiciones de seguridad del tema de las escuelas en cuanto a infraestructura. Baradel, déjeme ir por partes. Primero por la cuestión salarial. Usted sabe, o supongo que está al tanto, de que hay dos provincias que ya acordaron, que son Misiones y Mendoza, un 23%, no con cláusula gatillo, sino con cláusula de revisión. Pero en el caso de que a ustedes les ofrezcan, supongamos, un 23% con cláusula gatillo, pero de reconocimiento, por lo que uno ha tenido conversaciones con funcionarios bonaerenses, por reconocimiento del año anterior, hablan de hasta un 8% y no más de eso. ¿Ustedes aceptarían No quiero especular, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Primero, nosotros no somos los que aceptamos o no, sino que lo pondríamos a consideración de los docentes. Y ¿por qué tendríamos, pregunto, ¿por qué tendríamos que acceder a perder el 7%? Cuando se actualizan el tema de los servicios públicos, los tenemos dolarizados y lo aplican los aumentos también de acuerdo a la inflación. O sea, el gobierno privilegia a diferentes sectores que no pierdan un solo peso, es más, que no solamente no pierdan, que ganen fortunas con la especulación financiera o con los contratos, con las empresas de servicios públicos, que estamos haciendo un reclamo por el tema de las tarifas. Y en el caso de los trabajadores tenemos que resignar pérdida de poder adquisitivo. Bueno, eso es lo que no estamos de acuerdo y vamos a discutirlo con el gobierno, y en todo caso una propuesta que haga el gobierno que sea razonable, la someteremos a consideración de los docentes. Está bien, pero en principio, obviamente, el pedido es no, que se acerquen como mínimo a ese 15% que ustedes reclaman haber perdido en 2018. Perfecto. Y sobre el caso que usted me habla de las escuelas seguras, supongo que el caso de Mar del Plata no es un caso aislado, pero también
el caso de la infraestructura en los colegios viene de larguísima data y uno supone que no se puede arreglar en todos los colegios, toda la provincia, de acá al comienzo de las clases estipuladas para marzo. Pero hace 3 años está este gobierno. No, está bien, lo que le pregunto es... Pero déjeme terminar así me contesta. Lo que le pregunto es, ¿en qué, digamos, si usted tiene un relevamiento diciendo, bueno, si estas 100 escuelas no se arreglan, no se comienzan las clases, si estas 50 escuelas, si estas 2000 escuelas, o es una cuestión más estructural? No, hay cuestiones estructurales. Y es verdad esto que viene de larga data, y ustedes me han hecho entrevistas a mí en el gobierno anterior, y uno de los reclamos era el tema de infraestructura también. Eso es verdad. Ahora, lo que no puede usar, una cosa que lo describan ustedes como información periodística o en el marco de un análisis, y otra cosa que lo utilice el gobierno en términos de justificar la inacción de la misma administración. Nosotros el año pasado, antes que sucediera lo de Sandri y Rubén, que fue una catástrofe, pero podría haber sido mucho peor si era 15 minutos después, porque los chicos hubieran estado dentro de la escuela, hicimos una jornada que no era con paro, le decidimos en llamar el carpetazo, unos meses antes, y recorrimos la Cámara de Diputados Provincial, la Cámara de Senadores, fuimos a la Dirección General de Cultura y Educación, fuimos a la Gobernación y al Ministerio de Trabajo, y entregamos una serie de carpetas con un relevamiento de toda la provincia, y no nos tuvieron en cuenta. Después sucedió lo de Sandra y de Rubén, y después de lo de Sandra y de Rubén hubo hechos, como bien decís vos, no aislados, o descargas eléctricas, donde docentes sufrieron descargas eléctricas, donde se lastimaron chicos por la caída de por ejemplo, de un ventilador, o el tema de cielos rasos, o que explotó un termotanque, y se lastimaron auxiliares, diferentes situaciones. Nosotros no pretendemos que se arreglen todas las escuelas de un día para el otro. Lo que pretendemos es que lo que deberían haber hecho, y lo mínimo que tienen que hacer, es garantizar que la escuela no sea un lugar de riesgo. O sea, que un chico, un docente, un papá que va a la escuela o un auxiliar, no sufra riesgo de vida o de sufrir una lesión, aunque sea leve o grave. Entonces, lo primero que nosotros planteamos son escuelas seguras. La segunda etapa es poner en condiciones las escuelas para que sean lugares adecuados para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero lo mínimo que debería pasar es que las escuelas no tuvieran riesgo para aquellos que van a trabajar o que por supuesto van a estudiar. Baradel, buen día, Jairo Estracho lo saluda. Creo que hay una chicana de la gobernadora del año 2017, que no sé si era esa su persona, me parece que sí, que era que diga Baradel si es kirchnerista. Creo que es del año 2017 esa chicana que después se transformó en... Sí, más que una chicana es una actitud macartista, ¿no? Pero a propósito le pregunto... ¿Cuál es la importancia de eso con respecto? Nosotros hemos reclamado, yo tengo un rol... Déjeme que le hago la pregunta y usted me la responde. Lo que le quiero preguntar son dos cosas. Una es si cree que el gobierno, aprovechando que es un año electoral, usa el conflicto docente o la paritaria docente con fines políticos, qué sé yo, no sé si es una estrategia de confrontación que esto termine en un paro para usar ese tipo de argumentación. Y la segunda pregunta es si ustedes tienen algún tipo de lineamiento como gremio de cómo van a participar o si van a apoyar a un sector u otro en la campaña. Bueno, mira, la primera cuestión, creo que sí. Además, el gobierno yo creo que se ha equivocado, la gobernadora no le está yendo bien con mesas educativas distritales de Cambiemos, para enfrentar a los docentes en un hipotético conflicto con respecto al tema del inicio de clases. Mesas educativas de Cambiemos, no de padres, de Cambiemos, donde nosotros tenemos registrado y con videos que fueron a participar padres o docentes y no los dejaron entrar porque les preguntaban si eran de Cambiemos, como le dijeron que que era una reunión para los partidarios de Cambiemos, porque quieren de alguna manera confrontar con una estrategia en clave electoral con los docentes. Como dice usted, la primera hipótesis yo creo que es esa. La segunda no tenemos como sindicato, porque el sindicato
En todo caso tendremos los dirigentes, los delegados, los afiliados, diferentes visiones. Sabemos que este gobierno le ha hecho mucho mal a los trabajadores y al país, y si sigue va a seguir haciendo daño. Ahora, no, como sindicato, nosotros no nos podemos arrogar la definición institucional específica. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a docentes de diferentes que tienen diferentes miradas. Si tomáramos una resolución en conjunto, en asambleas y demás, y una decisión, bueno, veremos si ese es una decisión a acompañar, pero nosotros creo que lo que nos tiene que preocupar ahora es primero reclamar para resolver sobre la situación educativa, las necesidades que tiene la escuela pública, y defender los derechos de los chicos, porque cuando nosotros peleamos por la escuela pública defendemos los derechos de los chicos, aunque el gobierno y las campañas que se hagan digan lo contrario, y el derecho de los docentes a tener condiciones de trabajo dignas y salarios dignos. Perfecto, Baradel. Bueno, lo estaremos molestando seguramente a partir del miércoles con mayor asiduidad, y ojalá se llegue a un pronto arreglo y las clases empiecen en tiempo y forma. Le mandamos un saludo grande de Radio Con Vos. No, les agradezco a ustedes. Gracias, hasta luego. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Insisto, me parece que para mí es el tema clave de esta semana. El día miércoles comienza